Primera a los Corintios 12, del 1 al 11. La Biblia nos dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por el fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, termina diciendo Pablo el versículo, como él quiere. Amén. Padre, te ruego que en esta tarde, te suplico encarecidamente que nos acompañes y que nos enseñes del tema que se va a exponer en esta tarde. Gracias por la bendición de tener tu palabra y tomar de ella las enseñanzas doctrinales para fortalecernos en nuestra gracia. Dame capacidad para ser claro y en la explicación y en la exposición de estas verdades eternas. Y te ruego también, Señor amado, que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado mediante la enseñanza y el mensaje de esta noche. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué interesante, hermanos, es adentrarnos en la palabra de Dios y poder discernir acerca de los temas que nos competen como cristianos. En alguna medida, no debemos de descuidar la doctrina del Espíritu Santo y no debemos de tener pena ni vergüenza ni restringirnos a hablarnos de ciertos temas. Sin embargo, el tema de las dones espirituales es muy interesante, porque en ocasiones se puede crear cierta confusión y tener la orientación de la palabra del Señor nos va a ayudar para poder afirmarnos en nuestra fe y afirmarnos en el aspecto doctrinal. El hermano Pablo, el apóstol Pablo, el gran evangelista y misionero y pastor y predicador, les reguló a la iglesia de Corinto a través de la enseñanza bíblica cómo debería de ser el desarrollo de los dones espirituales en la congregación. La iglesia de Corinto había estado desarrollando ciertos dones. Dios les había dado dones a todos los hermanos de la iglesia porque eso es natural. Dios da dones a los hombres, dice la Biblia, como Él quiere. No debemos de pedirle a Dios, vamos a verlo más adelantito, no debemos de pedirle a Dios que nos dé un determinado don, pero sí debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender y a discernir qué don ya nos dio. Porque así como cuando nacemos físicamente, Dios nos da talentos o habilidades naturales que se van desarrollando con el paso del tiempo, también cuando nacemos espiritualmente, Dios nos da, además de talentos, nos da dones que son habilidades sobrenaturales. Pablo les dice a los hermanos en el versículo 1, además, hermanos, primero estoy acá en el 15, estoy en el 12, ¿verdad? No quiero, hermanos, les dijo Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo tenía una manera muy particular de hacerle ver a las congregaciones y a los hermanos de dichas iglesias, cuando les escribía su propia carta, una manera muy peculiar. ¿Se acuerdan cuando les escribió a la iglesia de Tesalónica? Me parece que es el capítulo 4, cuando le dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, de aquellos hermanos que se nos han adelantado
al cielo. Y aquí le dice a los hermanos de Corinto: hermanos, no quiero que ignoréis, quiero que estén ciertísimamente convencidos y que lo sepan claramente. La autoridad apostólica que me ha sido dada, dijo Pablo, no quiero que ignoréis, no quiero que lo ignoren, no quiero que lo echen en saco roto, quiero que lo sepan. Tienen conocimiento, tienen ciencia, tienen lengua, tienen palabra, tienen sabiduría, les dijo Pablo en el capítulo 1 a los hermanos. Dios había dotado a la iglesia de Corinto con muchas habilidades, talentos, y Pablo les dijo, los había enriquecido en toda ciencia y en todo conocimiento, pero los hermanos no lo estaban sabiendo encauzar correctamente para la gloria del Señor y para el provecho máximo de la iglesia. De manera que Pablo tuvo que escribirles para regularles acerca de los dones en el capítulo 12, dones espirituales, corrijo o enfatizo, en el 12, capítulo 13 y capítulo 14. Razón por la cual Pablo les dice a los hermanos, hermanos, no quiero que ignoren, quiero que sepan, que estén bien instruidos, que estén conocedores y que no ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Podemos preguntarnos. Un don espiritual, hermanos, o la palabra don, de donde viene el término dones o don, viene de un término en su idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, de una palabra que es el término carisma. La palabra carisma o charis, como algunos lo dicen, o charisma, la pronunciación debe ser carisma, significa sencillamente gracia, de donde viene el término gracia, y eso significa gracia, pero se traduce, dependiendo del contexto, como don, porque la gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado como un don a todos los hombres. Pero un don espiritual viene del término carisma, que sencillamente significa gracia. Es algo que Dios ha dado a su pueblo, a sus hijos, por gracia o de gracia. La salvación es un don de Dios, ¿no es cierto? No dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es una gracia de Dios. La salvación es un don de gracia que Dios nos ha dado. Los dones espirituales, hermanos, son habilidades naturales. Podemos definir don espiritual como una habilidad sobrenatural dada por Dios a sus hijos para servirle a Él en la iglesia. Eso es un don. No debemos, hermanos, confundir don con talento. Son dos conceptos distintos y son dos acciones diferentes. Repito, se puede definir o podemos definir, para poderlo tener claramente, don espiritual, podemos definirlo como una habilidad sobrenatural, no una habilidad natural. Una habilidad natural es un talento. Y una habilidad sobrenatural es el don de Dios, los dones espirituales. Habilidad sobrenatural dada por Dios a sus hijos para servirlo a Él, poderle servir de mejor forma en la iglesia. ¿Por qué sobrenatural? Bueno, porque el don de lenguas, hermanos, por ejemplo, era el don que Dios le dio a algunas personas, no a todos, a algunas personas a quien Él quiso, como Él quiso, dice en la Biblia, de la capacidad o la habilidad sobrenatural de hablar otros idiomas sin conocerlo. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu de Dios sobre aquellos 120 judíos que estaban esperando la promesa del Señor Jesucristo ahí en el aposento alto, en el día de Pentecostés, un domingo por la mañana? Y comenzaron a hablar en diferentes, dice la Biblia, ¿qué cosa? Lenguas. El término que se tradujo glosa es el término glosa en griego, y glosa significa sencillamente lenguaje o idioma. Así que comenzaron a hablar en idiomas que ellos no conocían. Por eso es una habilidad sobrenatural. El don de interpretación de lenguas, por ejemplo, Pablo dijo, si alguien quiere hablar en lenguas, no lo puede hacer en la iglesia si no hay otro que tenga el don de interpretar la lengua. El don de interpretación de lenguas, que ya lo leímos aquí, Pablo lo describió en el capítulo, hay 3 pasajes en la Biblia claves que hablan de los dones espirituales, solamente 3, y creo que hay un cuarto por ahí.
en Pedro. Sin embargo, dice Pablo, algunos el Espíritu Santo les dio el don de sanidad, don de hacer milagros, don de sanidades, dice, don de hacer milagros, el don de fe, el don de conocimiento, pero el don de interpretación de lenguas. También era una habilidad sobrenatural, porque quien interpretaba la lengua que estaba hablando, o el idioma que estaba hablando otro hermano en la iglesia, para dar un mensaje de Dios a la congregación, principalmente era si había inconversos, porque eran las maravillas de Dios, era el evangelio. Así que si había alguna persona visitante en la congregación, en ese culto que estaban desarrollando los hermanos, que hablaba otro idioma, porque era muy común que llegasen en aquel entonces. ¿Se acuerdan que nos llegó aquí un culto en la noche hace algunos años, que creo que se sentaron de ese lado por allá? Nos llegó un señor y su hija que venían de Canadá. No hablaban absolutamente nada de español, buscaron la iglesia en internet, me parece que porque la encontraron en inglés, me parece que pensaron que era una iglesia americana, y llegaron y estuvieron todo el culto, ¿verdad? Yo no sé si entendieron, pero cuando les dimos la bienvenida nos dijeron, no hablamos español, pero se fueron contentos y bendecidos, porque de alguna manera, probablemente y seguramente el Espíritu de Dios les dio a entender algo de lo que se estaba enseñando y predicando en esa noche acá. Entonces, sucedía eso, que llegaba en las iglesias en aquel entonces, hermanos, que hablaban otro idioma, porque hay que recordar, hermanos, que el cristianismo en aquel entonces era un fenómeno. Un fenómeno, hermanos, es una presentación o una exposición de un acontecimiento que no se tenía precedente anteriormente. De repente, cuando resucitó el Señor Jesucristo y posteriormente vino el Espíritu de Dios sobre aquellos cristianos, aquellos 120, y posteriormente Pedro predicó y fueron salvos más de 3,000 hermanos, y entonces se estableció la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, con la llegada del Espíritu de Dios. No, antes fue allí. Y entonces eso fue un fenómeno porque no se había vivido. Incluso, hermanos, ni los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la iglesia. Profetizaron de la época, hablaron de la época de la iglesia, pero nunca mencionaron la iglesia de Cristo. Así que nadie tenía conocimiento de esta institución divina creada, instituida por el propio Señor Jesucristo. De manera que comenzó, era un boom, hermanos, un fenómeno. Los hermanos tenían todas las cosas en común, y si a alguien le faltaba algo, los hermanos miraban, los apóstoles que no hubiesen necesitados, y los hermanos que tenían más recursos materiales decían, pues hermanos, aquí está. ¿Quién fue? ¿Esteban o Bernabé? Bernabé me parece que fue el que dijo, pues yo tengo una propiedad extra, aquí está, yo la quiero donar a la iglesia para que la vendan, y el dinero que tengan, pues denlo, repártanlo, divídanlo para los hermanos que están más necesitados que otros. Y entonces fue cuando el matrimonio, ¿quién fue? Aquila y Priscila, ¿o cómo se llamaban? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, pues nosotros también vamos a dar un terrenito. Entonces dice la Biblia, todo eso, hermano, no se había vivido anteriormente. Era el Espíritu de Dios que estaba motivando, animando a los hermanos para tener esa confraternidad, hermanos, y eran miles. El primer culto que se llevó a cabo de la iglesia, pues ahí se formó cuando vino el Espíritu de Dios. Pedro les predicó a 3,000, pero dice eran como 3,000 sin contar mujeres y niños. Era demasiada gente. Ahora, de esos miles, hermanos, pues muchos eran extranjeros, habían venido para celebrar la fiesta de las Pascuas y de las cosechas y todo aquello de Pentecostés, y eran judíos prosélitos que vivían fuera de Israel. Entonces regresaron a sus países y bueno, ya comenzaron a congregar en diferentes lugares, pero dice la Biblia que predicaba Pedro y Juan, iban juntos y predicaban el evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. Aún los mismos sacerdotes eran salvos y se convertían a la fe del Señor Jesucristo. Así que todo aquello era un fenómeno, no se conocía. Así que había personas que no conocían y no conocían bien el idioma, el griego que hablaban o el hebreo. De manera tal que entonces se levantaban. Cuando llegaba algún invitado y llegaba, pues ¿qué están haciendo aquí? Entonces, pues el Espíritu de Dios le hacía que uno de los hermanos hablara en el lenguaje en el idioma de aquella persona que iba llegando, para que entendiera el mensaje. Era una pequeña meditación, era una pequeña predicación, pues, para los que no conocían el idioma local.
Y cuando no había ningún extranjero, pues entonces decía Pablo, si no hay ningún extranjero, pues no hables, porque los demás no te van a entender. O que aquel que tiene el don de interpretar la lengua sin conocer el propio idioma, sin estudiarlo, el Espíritu de Dios sobrenaturalmente le ponía las palabras para que tradujera sin conocer el idioma. Esos eran los dones de señal o los dones revelatorios, como los vamos a ver más adelante. Así que don espiritual, hermanos, podemos decir que es una habilidad sobrenatural dada por Dios a los creyentes para servirlo a Él en la iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento? Un talento es una habilidad natural que poseemos todas las personas desde el momento de nacer físicamente, cristianos o no. De acuerdo, cuando Barak nació, pues obviamente, ¿verdad? En sus primeros, después de que ya aprendía a caminar, ya estaba caminando chiquito, ya tenía 1 año y eso, entonces ya caminaba solito y se paraba. Recuerdo que le gustaba limpiar. Siempre agarraba un trapito o una toallita, lo que había, o con la cobijita, y agarraba, se paraba y caminaba y llegaba a la mesita de centro que teníamos ahí en la salita y la empezaba a limpiar. Dije, este va a ser un buen detallista de carros. Allí estaba limpiando, y luego lo sentábamos en la sillita para comer y se sentaba y mi esposa le ponía ahí la comidita y todo, y antes de comer empezaba a limpiar todo. Desde 1 año pasadito. ¿Quién le enseñó a limpiar? Es algo que ya traemos, hay ciertos talentos, ciertas habilidades naturales que ya traemos. No, vamos creciendo y entonces vamos dando, mira ese niño qué bueno es para jugar, para patear la pelota. Decimos, ¿de dónde aprendió? Pues es que ya trae algo natural. Ahora, tiene que desarrollar ese talento, ¿verdad? Esa habilidad natural, tiene que desarrollarla. Por eso los jugadores de béisbol o de fútbol o de racquetball o de tenis, pues tienen que practicar esa habilidad natural que pues viene ya con ellas desde que nacieron. Algunos son buenos para el canto, otros no somos buenos para cantar, otros son buenos para correr, otros somos buenos para estarnos ahí quietos nada más, otros son buenos para otras cosas. Sí me doy a entender, pero todos tenemos habilidades naturales. Hay quienes se les da muy bien la comida, a otros no se les da la comida, ¿verdad? Se nos da más el comer, consumirla, ¿verdad? Pero no prepararla. Pues esos son talentos naturales. Por más que una persona, por ejemplo, quisiera tocar el piano, si no tiene la habilidad, no va a aprender, por más que estudie años. Quizá pueda mejorar, ¿verdad? Con el tiempo, pero si no tiene la habilidad y no tiene el oído, va a ser muy complicado a alguien que sí tenga esa habilidad para tocar cierto instrumento, ¿verdad? No nada más el piano. Ahora, esos son talentos, habilidades naturales, una facilidad para hacer alguna actividad o alguna acción, pero algo natural que ya traemos desde que nacemos, ¿no? Algunos lo vamos descifrando en los niños desde muy pequeños y a otros ya se van dando cuenta desde que ya son grandes. Pero un don, hermanos, es una habilidad sobrenatural, es algo que Dios otorga al cristiano cuando nace de nuevo espiritualmente, así como cuando nacemos físicamente. Dios nos da esas habilidades naturales que las vamos descubriendo con el paso de los meses o de los años o de las décadas, las vamos descubriendo y eso nos ayuda pues a tener un trabajo, a tener un hobby, a desarrollar ciertas actividades con más facilidad. Y cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, Dios nos da por lo menos un don. Tenemos talentos porque somos humanos y entonces, pero al convertirnos al Señor y nacer espiritualmente, entonces Dios por lo menos nos da un talento, uno por lo menos. Y el asunto es que tenemos que descubrir, descifrar qué don Dios nos ha dado, un don, una habilidad sobrenatural. Ahora, cantar no es un don espiritual. Los dones espirituales están claramente definidos en la Biblia. No podemos mezclar, ese es un don, no. A mí Dios me ha dado un día, me dijo un hermano, Dios en otra iglesia, me ha dado el don espiritual de barrer la iglesia. No, eso no es un don espiritual. Esa es una habilidad natural, no un don espiritual. Es que yo lo estoy sirviendo en la iglesia, sí, pero eso quizás tenga el don de servicio, eso sí.
pero no puede decir el don de barrer, porque los dones son claramente enlistados en la palabra de Dios y no hay más y no hay menos. Son los que están en la Biblia. Alguien dijo, Dios me ha dado el don de tocar cierto instrumento. No, Dios no te dio el don espiritual, porque el don espiritual, no hay don espiritual de la música. Quizás sea el don de ministrar al Señor o el don de servicio y servirle a través de una habilidad natural, que es tocar cierto instrumento. O alguien también digo Dios me dio el don de limpiar vidrios. No, eso no es un don, es una habilidad, ¿no? O es una compulsión, una obsesión, puede ser. Pero eso no es un don espiritual. Así que talento es una habilidad natural que poseen las personas desde su nacimiento, cristianos o no. Don espiritual solamente lo poseen los cristianos, los hijos de Dios. Una habilidad sobrenatural que Dios da a sus hijos al nacer de nuevo. Hay quienes tienen el don de hacer misericordia. ¿Qué es el don de hacer misericordia, hermanos? Pues es el don de tener compasión hacia una persona, tener compasión y ayudar a hacer algo por ella, porque está el don de hacer misericordia, ¿verdad? Y el don de servicio. Hay personas que son muy serviciales, porque así les enseñaron en casa y desarrollan un valor moral, un principio moral que en casa les han enseñado, pero convertidos a Cristo, quizás ese talento, esa habilidad natural, Dios la quiere utilizar y entonces se convierte en un don como una habilidad sobrenatural, porque puede exceder más allá de las restricciones que antes de convertirse a Cristo tenía. Entender, es natural. El don de hacer misericordia. Muchos queremos ayudar, pero muchos no podemos porque no tenemos los recursos para hacerlo. Pero hay quien tiene y a quien Dios le dio el don de hacer misericordia, tiene la facilidad, porque es una habilidad sobrenatural que le ha dado el Espíritu de Dios para poder acercarse a otros, y una facilidad tremenda y enorme para buscar recursos y llamar y hablar y mover y pedir y solicitar para poder ayudar a otras personas que están necesitadas, especialmente a los hermanos de la iglesia, porque un don es una habilidad que Dios, sobrenatural, que Dios da a sus hijos para servirle en la iglesia o en el ministerio. Entonces, la diferencia entre un don y un talento ya lo sabemos, ¿verdad que sí, hermanos? Está claro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver la distribución de los dones. Ya vimos la definición de don, de los dones espirituales. Vamos a ver ahora la distribución de los dones. ¿Cómo da Dios los dones? ¿A quién se los da? ¿De a cuántos les da? Nos da. No se debe orar. Esto es importante, hermanos amados. No debemos de orar a Dios para pedirle que nos dé algún don específico o algún don en especial. Más bien debemos de orar al Señor para saber cuál don o cuáles dones Dios ya nos dio. ¿Sí se entiende, verdad? Señor, pues yo quiero que me des el don de hacer misericordia, el don de presidir, el don de enseñar, el don de pastor. Yo quiero que me des el don de conocimiento, porque yo quiero aprender más. Tienes mucho conocimiento. Con estos 5 me conformo, Señor, ¿eh? Pero si Dios no nos dio ninguno de eso y nos dio 3, pero otros distintos, dice Dios, no, yo ya te di unos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Dice que aquel señor le dio, dice, ya me voy, luego voy a regresar. ¿Cuándo? No sé, tú te voy a dejar aquí unos talentos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto pesaba un talento? Era una medida de peso. Un talento pesaba aproximadamente unos 45 kilos. Un saco de cemento, bueno, aquí no sé cómo los manejan, ¿verdad? Pero en México un saco de cemento, hay sacos de cemento de 30 kilos y de 50 kilos. Uno se avienta un saco de cemento aquí de 50 y siente uno que se le hacen las piernas así hasta abajo, ¿verdad? Eso era más o menos, ¿verdad? Era un talento, 45 kilos de peso. ¿Cuántas libras eran? ¿90? ¿Algo así? ¿Cuántos son kilos? Un kilo son 2 libras, algo así, ¿verdad? Entonces son la mitad, ¿verdad? Bueno, a uno le dio un talento, a otro le dio 5, a otro le dio 10. ¿Y qué voy a hacer con esto? Dijeron, no, yo me voy a ir, trabájalos. No nos dice la Biblia si era un talento de oro, un talento de plata, un talento de cobre. Sencillamente le dio un talento. Seguramente era dinero, trabájalo, porque cuando venga yo quiero que me des el talento y me regreses el mismo peso, pero en ganancia. Ok, a uno le dio 10, otro le dio 5, otro le dio 1, ¿verdad? Y dice la enseñanza, la parábola, y a cada uno le dio conforme a su, ¿se acuerdan? Capacidad. A su capacidad.
Todos tenemos capacidades, hermano, pero son capacidades distintas. ¿Verdad que sí? Así que Dios dijo, no, esa parábola, hermanos, es para ilustrarnos realmente la vida cristiana. Dios no le puede dar a un cristiano que no tiene, que tiene capacidad solamente para desarrollar un talento o un don, no le va a dar 5, porque no va a desarrollar ninguno de los 5. Dice, le voy a dar uno nada más hasta que aprenda y lo desarrolle y me sirva bien con ese primero, entonces le voy a dar otro. Pero no le voy a dar 5 ni le voy a dar 10. Al que le voy a dar 5 no tiene capacidad para 6, ni 7, ni 8, mucho menos 10. Pero si le doy uno, tiene más capacidad que uno. Puede hacer más. Así que Dios ve, hermanos, nuestras capacidades, nuestra intención, nuestro corazón, el deseo, nuestras aptitudes. Y Dios dice, a ti te voy a dar 1, a ti te voy a dar 2, a ti te voy a dar 3, a ti te doy 10, a ti te doy 20. Por mencionar cantidades. Así que no debemos pedirle al Señor que nos dé determinado don especial, sino decirle, Señor, ¿qué don me has dado? A mí me gusta esto y esto, pero de acuerdo a los dones enlistados en la Biblia, pues yo creo que me inclino más a este o aquel o aquel. Así que, pues, trabajar en ese don. Y si no es por ahí y ya se dio cuenta, una hermana me dijo, pastor, yo quiero descubrir mi don. ¿Y qué cree usted que sea? Pues no sé, a mí me llama la atención mucho, pues los niños, a lo mejor allí es. ¿Quiere cuidar niños, hermana? Pues no, a lo mejor yo los quiero enseñar de la Biblia. Bueno, mire, vamos a enseñarle cómo dar una clase para niños, vamos a dar el tiempo y todo eso, y le vamos a dar la oportunidad para que, pues, poco a poquito usted vaya ahí con una hermana o con mi esposa para que vaya y salga y vaya aprendiendo y vaya viendo. Y entonces, a las 3 salidas, a los 3 cultos, la hermana llegó así, pastor, no quiero estar con los niños. Pues ayúdame en otro lado, ¿verdad? No los aguanto, no. Y no es que no haya podido dar la clase, sino que eran muy inquietos los niños y no tenía paciencia. Tenía el corazón, pero no tenía la paciencia. Entonces dije, hermana, pues a mí se me hace que menos va a tener el don de, digo, enseñar a los niños por el don de la enseñanza que menciona la Biblia, ¿verdad? Pues a lo mejor no es el don de enseñar. Pues a lo mejor eso tiene otro don. Vamos a buscarle por aquí, hermano, búsquele por aquí, lo ponemos aquí. Puede ayudarnos a hacer esto, puede ayudarnos a hacer aquello, puede ayudar aquí en esta área, puede ayudar en esta otra. Y ahí le estábamos, y eso es lo que se hace, hermanos. Pedirle al hermano, nos puede ayudar aquí, nos puede ayudar acá, hermana, jovencito, nos puede ayudar en esto. Y es para definir y discernir por dónde Dios le ha dado ciertos dones para servirle a él en la iglesia. Hay hermanos que dicen, pastor, por ahí no, yo no le entro. Ah, bueno, no le vamos a obligar. Porque si fuese el don que Dios le ha dado, bueno, hubiese un deseo y un anhelo por desarrollarlo en esa área, quizás es en otra. Hace algunos años, cuando recién llegué, me dijo un hermano pastor, a mí ni se le ocurra pararme al frente a dirigir un culto. Dije, no se preocupe, hermano. Pero pues ya saben cómo somos los pastores, ¿verdad? Después el hermano dirigía. Un hermano me dijo hace tiempo en otro lugar donde estábamos, pastor, dice, a mí ni me ponga a orar por las ofrendas. No se preocupe, hermano. Cuando menos pensó, el hermano estaba enfrente orando por las ofrendas. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando nos fuimos de esa iglesia, tuvimos 8 años en esa iglesia, cuando ya decidimos regresar a otro lado y comenzar otra iglesia, el hermano se quedó predicando, porque todavía no había pastor en esa iglesia. Entonces nosotros tuvimos que irnos para tomar otra congregación y el hermano, aquí se va a quedar, fulano de tal va a llegar en un mes, pero en ese mes usted le va a tocar o dirigir el culto o predicar. Y había otro hermano, otro joven casado. Le digo, mire, el hermano va a dirigir y usted va a predicar el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el otro predica y usted dirige. Aquel hermano que ni siquiera quería orar por las ofrendas, se quedó predicando. Claro, no era un pastor y no era un predicador, él tenía su trabajo, ¿verdad? Y él no tenía el llamado del Señor, pero tenía un corazón de servicio. Yo le decía, hermano, espera, cuando me dijo que ni lo pusiera ni orar, mire, ahora ya está predicando. Le di clases, le enseñé cómo hacer bosquejos, cómo ir a estudiar en la Biblia y buscar acá y la exégesis y todo aquello. Y el hermano hacía sus tareas y lo hacía. Y le hice su examen a los 2 hermanos y los 2 hicieron buenos bosquejos. Digo, estos bosquejazos no los hubiera hecho yo, de esos pasajes. Y éramos los 3 un día, hermanos, pues vamos a hacer
su examen final del cursillo que les di de homilética. Y ahí estábamos en el santuario, estaban el hermano nervioso, los dos, andan nerviosos, pues no hay congregación, les digo, nada más estoy yo, por eso. Y él pasó uno y predicó media hora, y escribí el bosquejito, les hice unas notas, se los di, terminó, y el otro empezó y predicó el otro hermano. Muy bien. Y no es que hayan tenido un buen maestro, es que tenían buen corazón, buena disposición, y aprendieron. Pero es indagar, hermano. Ahora no es el don de predicar, porque no hay un don de predicación. Es el don de ser pastor, ese sí o sea, o el don de apostolado, el don de evangelista, o el don de maestro, pero no es un don de predicar. Pero hay un don de servicio, donde se tiene disponibilidad. ¿Sí me doy a entender? Así que Dios da dones, hermanos, a quien Él quiere. Esto es interesante y es importante. Dios da dones a quien Él quiere y da los que Él quiere dar, no lo que nosotros queramos. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice Pablo, pues todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular los dones como, ¿qué dice la Biblia? Él quiere. Dios da dones como Dios quiere. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dios da 1, 2, 3, 5, 12, 1, los que sean y los que Él quiere dar como Él quiere. Pablo les dijo a los hermanos, a ver, hermanos, no quieran todos hablar en lenguas en la iglesia, porque el don de lengua no es para todos. El don de lengua, les dijo Pablo, es nada más para los hombres, no es para las mujeres. Y no es para que todo mundo en el culto quiera pararse a hablar. Lo más que pueden hacer, hablar en lengua distinta, en un idioma diferente, son 3 personas nada más y por turno. Y si hay un hermano que quiera dar un mensaje en otra lengua diferente, pero si no hay un hermano que tenga el don de interpretar la lengua, entonces lo siento mucho, pero no se va a parar en el culto. Pablo reguló ese asunto. Luego les dice, son todos profetas, es decir, ¿tienen todos el don de profecía? No. ¿Toda la congregación tiene el don de lengua? No. ¿Son todos apóstoles? Tampoco. ¿Tienen todos profecía? No. ¿Tienen todos el don de hacer misericordia? No. ¿Tienen todos el don de fe? Tampoco. ¿Tienen todos el don de servicio? No. ¿Tienen don de enseñar? Tampoco. No todos, porque en un cuerpo, dijo Pablo, hay muchos miembros y cada miembro tiene una función distinta. Y compara la iglesia local con el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Y un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función distinta. Pablo les dijo, no, hermano, no quieran hablar todos en lenguas, no todos quieren profetizar, porque no a todos Dios les dio el mismo don. Porque como cuerpo de Cristo, como iglesia local, cuerpo de Cristo, entonces son diferentes miembros con funciones distintas. Así que de ahí se toma la analogía del cuerpo de Cristo y los miembros. No todos tienen en una congregación las mismas habilidades sobrenaturales dadas por Dios. También nos dice la Biblia, hermanos, ahí en 1 Corintios, capítulo 12, verso 28. Voy a terminar, voy a dejarlo aquí a la mitad de la predicación porque el tiempo se nos viene encima y todavía tenemos que tener la cena del Señor. En 1 Corintios 12, 28 dice Pablo, 1 Corintios 12, 28, a unos puso Dios, aquí está una pequeña lista de dones. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente dice apóstoles. ¿Cuántos apóstoles hubo, hermanos? 12, punto, y se acabó, ya no hay más. Yo no sé dónde entra Pablo. Para mí, Pablo vino a tomar el lugar de Matías. Porque Matías no tuvo el llamamiento de parte de Jesucristo, tuvo el nombramiento de parte de los 10 apóstoles, de los 11 que estaban allí, pero no lo llamó Cristo directamente. A Pablo sí tuvo el llamamiento por parte de Jesucristo y personalmente. Para mí, en el personal, yo creo eso, que Pablo vino a tomar el lugar 12º en vez de Matías. Matías tuvo nombramiento, no llamamiento. Pablo tuvo no nombramiento, tuvo un llamamiento de parte de Cristo. Entonces hubo 12. Los que hoy se llaman apóstoles ya no hay, hermano, no son apóstoles, porque para ser un apóstol, claramente, dice Hechos capítulo 1, debían de haber sido testigos del ministerio terrenal de Jesucristo para empezar y de la resurrección. Y ninguno de los que hoy se llama apóstoles en la actualidad
han sido testigos de la resurrección del Señor. Fueron 12 y se acabaron. La Biblia también nos dice en Apocalipsis que la nueva Jerusalén, la ciudad que vamos a vivir en la eternidad, tiene 12 puertas y en esas 12 puertas está el nombre de cada uno de los 12 apóstoles. Son 12. Si no hubiera un montón de puertas. No. Bueno, en aquel entonces estaba el don de apostolado porque todavía vivían los 12 apóstoles. A unos puso Dios en la iglesia apóstoles, a otros luego profetas, los que tenían don de profecía. Voy a definir en una de las predicaciones entrantes cuál era el don de profecía. No era necesariamente el de predecir, era otro tipo de don, pero básicamente eran predicadores. Dice a otros profetas, a otros, dice lo tercero, maestros. ¿Se da cuenta, hermano? Apóstoles, profetas, maestros, que tienen que ver con la enseñanza, con la predicación, con la doctrina. Continúa diciendo Pablo en esta pequeña lista a otros, ¿dónde estoy? 12, ¿verdad? 28. Maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, don de ayudar o de ayuda, luego los que administran, es el don de presidir en Romanos, luego los que tienen don de lenguas, los que hablan en otros idiomas. Luego dice Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Tienen todos el don de la enseñanza? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No, dice Pablo. ¿Tienen todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? Claro que no. Dice el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo les dijo, sí, si tienen dones, indaguen a ver cuál tienen, pero yo les voy a mostrar algo mucho mejor que los dones. ¿Cuál era ese algo mejor, hermanos? El amor. Porque comienza a hablarles en el 13 del amor. Si tú tienes un don, sea el de lenguas, de interpretar lenguas, de sanidad, de milagros, de ayudar, de misericordia, de ser apóstol, de ser ayuda, de misericordia, pero si no tienes amor, de nada sirve el don. Ni te jactes de que tienes cierto don, porque si no lo haces con amor, de nada sirve. Dice, procurad los dones mejores. Dice, pero yo les voy a mostrar un camino mucho más excelente. Y empieza a hablar. Si hablas en lenguas humanas, el mejor camino, hermanos, en esta vida es hacer lo que hacemos con amor. Si yo tuviese lenguas angélicas, dijo Pablo, si yo hablara el lenguaje de los ángeles, dice y en el versículo 1, y no tengo amor, pues ¿de qué sirve? ¿Verdad? Y vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe, como ese badajo le llaman algunos a la campanita, al címbalo de la campana, que resuena como en vez del metal, en vez de resonar el metal, como si fuera un címbalo o bueno, címbalo era un instrumento musical, pero el badajito de la campana también se le llama así, fuerza de madera y pega en el metal, pues no se va a ir. No tiene sentido. Sería puro ruido, como dijo un pastor en una predicación, ¿verdad? Así que los dones, hermanos, Dios los distribuye como Él quiere. En el 28 dice, puso Dios en los cristianos ese don en particular. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, ya con esto terminamos. Efesios 4:11, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la Biblia así. Y Él, 4:11 de Efesios, dice, y Él mismo constituyó, y aquí da una pequeña listita, hermanos, de dones también. Y Él mismo, Cristo mismo, constituyó, estableció, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y Él mismo constituyó. La distribución de los dones espirituales, hermanos, es cuestión de Dios, no es cuestión ni del pastor ni del gobierno, es cuestión de Dios. Él define cuántos y cuáles, a quién sí y a quién no. Amén. Lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que por lo menos cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos ha dado un don, por lo menos uno. Y Dios no nos va a dar 2, 3 o 4, al menos que indaguemos, oremos, trabajemos, busquemos qué don tenemos y lo estemos desarrollando. ¿Qué le sucedió? Bueno, no terminé la idea en un principio. Al que le dio un talento, cuando vino su amo, su patrón y regresó, al que dio 10, le dijo, aquí están los 10 que me diste. Y aquí está la utilidad de lo que trabajé. Le saqué el 100% y le regresó 10 talentos y le dio el 100%, o sea, otros 10, ¿verdad? No le dio 50, le dio 100%.
Al que le dio 5, también lo trabajé y le ganó el 100%. Le dio 100, aquí está lo que me diste y aquí están los 5 más que le gané. Aquí tiene cierta utilidad. A ver tú, ¿me diste 1? Sí. Pues por lo menos espero que me des 2. A ver, no. ¿Qué pasó, patrón? Le dijo. Sí, yo conozco que eres bien ogrito, tienes un carácter bien especial y dije, pues lo voy a trabajar y no le voy a llegar al precio, se me va a enojar. Entonces, lo mejor que hice, pues lo enterré para que no me lo robaran. Era la costumbre anteriormente enterrar tesoros, ¿verdad? Enterrar lo que tenía valor. Así que lo enterré y ahí lo dejé y aquí está, tiene tierrita, todavía huele a húmedo, mira. Aquí está. Miserable, le dijo el patrón. Si no lo quisiste trabajar, por lo menos lo hubieras llevado a los banqueros. Lo hubieras llevado a una inversión a plazo para ganar intereses, ¿verdad? Y ahora me hubieras dado el talento y los intereses que el banco lo trabajó. Si tú no lo quisiste trabajar, alguien más lo hubiera trabajado. Te lo voy a quitar. Y es donde el Señor dijo, al que tiene, se le dará más, pero al que tiene y lo trabaja, ¿verdad? Se le dará más. Pero al que no tiene, se le será quitado para dárselo a que sí tiene. Es decir, a ti te di 1, pero no lo descubriste, y si lo descubriste, no lo trabajas, te lo desarrollaste, te lo voy a quitar, vas a ser un inútil. Y le voy a dar más habilidades sobrenaturales a aquellos que sí veo que lo están desarrollando. Esa es la enseñanza del Señor a través de esa parábola de los talentos, hermano. Si Dios nos dio por lo menos 1, no nos va a duplicar, no nos va a dar más habilidades sobrenaturales, más dones espirituales, si no discernimos y entendemos cuál tenemos y lo ponemos en marcha. ¿Qué tenemos que hacer? Desenterrar nuestro talento. Desenterrarlo. Bueno, yo creo que es por ahí, entonces voy a darle a trabajar y a servir al Señor en esta área. Y usted tiene pasión por ello, hermano, lo más seguro es que ese sea su talento. Es decir, ese sea su don, quiero decir, su don espiritual, y servir al Señor. No les voy a preguntar no les voy a decir que me contesten en voz alta, ni me den una explicación, pero nada más quiero saber, ¿ya sabe cuál es su talento? Es decir, ya sabe cuál es su don espiritual, quiero decir. Ya sabe qué don Dios le dio a usted. Porque tenemos que servir al Señor con si no lo hacemos con nuestros dones, porque todavía no estamos seguros, por lo menos, pues hay que servir a Dios con ciertas habilidades que Dios nos ha dado, ¿verdad? Si se nos pide hacer algo, pues ayudar, podemos pintar ahí, podemos limpiar, vamos a limpiar, podemos ir a visitar, vamos a visitar a fulanitos, podemos ir a arreglar vamos a arreglar la llanta, podemos cambiarle la flecha al carro, pues vamos a cambiar la flecha al carro de ese hermano, vamos a dar esa despensa al hermano, e ir, por lo menos tener disponibilidad, disposición, y entre más uno se sienta, a lo mejor alguien se siente, más que yo no me siento a gusto llegando a casa de los hermanos. Bueno, pues a lo mejor no es tu talento, no es el don que Dios te da, pero puedes hacer algo más. Hay hermanos que no les gusta ser vistos por nadie, ¿verdad? Y qué bueno, y está bien, no se le juzga. Pero hay hermanos que dicen, yo aquí calladito, sin que nadie mencione mi nombre, ni sepa quién hizo eso, yo lo voy a hacer para la gloria del Señor. Gloria al Señor. Hay quienes somos vistos de todo mundo prácticamente, los pastores, los maestros de la Biblia, estamos detrás de un púlpito, somos los que estamos, la gente ve constantemente y señala y dice y critica y juzga o bendice. Pero hay hermanos que están sentaditos en las bancas, que hacen calladitamente muchas cosas y nadie sabe quién lo hizo. Un día llegamos a la iglesia, no aquí en la primera iglesia que comenzamos hace muchos años, y llegaron una hermana, estábamos haciendo la limpieza. Bueno, estaban haciendo la limpieza los hermanos y también era por familia. Y llegamos al templo, iba a la iglesia una hermana, era ella y sus chiquitos. Y llegamos al culto, llegamos al templo y abrimos, y el templo olía fabuloso. Maestro limpio. Las bancas, unas bancas chiquitas que nos habían regalado, usadas, viejitas, pero las lavamos, la lona, las lijamos, las barnizamos. Eran bancas largotas, yo creo que eran igual de largas, que las partimos a la mitad y entonces ya hicimos el pasillo en medio, las pegamos y quedó bonito el templo. No teníamos ni alfombra, no teníamos ni loseta, ni tal, nada, eso era el piso rústico. Recuerdo que llegamos al templo, abrimos y las bancas limpiecitas.
Y yo llegaba y yo revisaba las bancas. Abajo, porque siempre hay hermanos que pegan chicles, ¿no? Y hasta el chicle le llegó un palito pegado, el palito de la paleta, ¿no? Lo pegaban así. Y ya me ponía a despegar los chicles, ¿no? No se miraban, pero pues estaba mal, pues la casa de Dios. Yo cuando podía me sentaba, metía la mano y quitaba. Esa vez pasé por todo el culto y no había ni un solo chicle. Esta hermana hizo una limpieza profunda, ¿no? Como si hubiera limpiado su alma. Dejó el templo como nadie lo habíamos dejado en aquel entonces ahí. En otra ocasión llegamos cuando la hermana estaba haciendo la limpieza y la hermana estaba sude y sude. Lo había hecho un domingo en la mañana, no pudo hacerlo en la semana. Y llegó un domingo como a las 8 de la mañana. Teníamos la escuela dominical a las 10 también. Y llegó la hermana como a las 8, y eran las 9:30, comenzábamos a llegar los hermanos. Y la hermana todavía estaba dándole los últimos retoques a las coderas. Me acuerdo, es que aquí hay mugrita, pastor, mire, aquí está mugrita. Y le lava con el trapo y le quitaba. La hermana lo estaba haciendo bien. ¿Hay un don de hacer limpieza? No lo hay. Yo pensé, ¿qué don tendrá la hermana? Y yo, para mí, el don de servicio, el don de servir, porque servía con un corazón, con una disponibilidad. Y no era nada más hacer la limpieza. Teníamos una actividad y había un baby shower, algo así, ¿verdad? Actividades de damas y mi esposa le decía, hermano, ¿nos puede ayudar? Sí, yo le ayudo. ¿Qué quiere que haga? Esto, y la hermana lo hacía. Y si no sabía, investigaba y lo hacía, y así, sí, así. Muy bien, hermano, Dios le bendiga. Y arreglaba ahí el lugarcito, ¿verdad? Y hacía los arreglitos y todo. Y ahí estaba muy bien. No hay un don de adornar, pero hay un don de servicio, que se expresa disponibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Y me recuerdo que esa hermana me llamó mucho la atención. La hermana Zapote, se apellida Zapote. Todavía creo que siguen el camino. Ya sus hijos ya son grandes, ya se casaron. No sé si ellos continuaron el camino del Señor, pero era una muy buena hermana en aquel entonces, una buena familia que nos acompañó por un par de años en la congregación en aquel entonces. Pero cuando se le pedía algo, lo hacía de todo corazón. Tiene el don de servicio. Yo le decía, ¿dónde deja los chicles que están pegados ahí? Porque no los hay ni en el bote de basura. Siempre la hermana estuvo dispuesta y siempre hay un don, hermanos, que Dios nos ha dado. Eso, la servicialidad, la misericordia, el don de fe. Es increíble, hermanos. Todos debemos tener una fe que obra, ¿verdad? Pero aquí Dios les ha dado el don de fe y es increíble la fe que tienen ciertos hermanos que uno dice, pues vamos a orar, sí, hermano, pero espérate, vamos a orar ahorita, porque ahorita que nos levantemos de orar, esa petición ya estará contestada de parte de Dios. Ay, hermano, no se exagere. Y el hermano, los que tienen, va a ver, hermano, vamos a arrodillarnos. Y no cualquiera se anima a decir eso. Hermano, mire, siéntese aquí y vamos a arrodillarnos. Y cuando lo levantemos, hable por teléfono y pregunte si ya sanó fulano de tal. Sí tenemos fe, ¿verdad? Pero quizás, ¿para qué le doy una falsa esperanza al hermano? Mejor le oramos la siguiente semana. A lo mejor ya en la semana el tratamiento le hizo efecto. Pero aquellos hombres que tienen fe o mujeres que tienen el don de fe, ellos tienen no es que uno dude, sino sencillamente ellos tienen una habilidad sobrenatural mucho mayor que cualquier otro cristiano. ¿Sí me doy a entender, hermano? Es una habilidad sobrenatural. Y dice, con esto termino. He escuchado historias de hermanos y de hermanas que son encargados, por ejemplo, de hospicios o de orfanatorios donde pues dependen de la benevolencia de otros lugares, incluso del gobierno, y cuando nadie va y les deja, tienen los niños ahí sentaditos, a ver, vamos a dar gracias por la comida, ¿qué vamos a comer? Pues ahorita lo vamos a servir, dicen ellos. Y tienen la cocina vacía. Pero dan gracias a Dios y mientras están orando, Dios obra. Señor, te damos gracias por los alimentos que nos vas a dar, dicen ellos. Y en eso que están orando, alguien llega y les trae una remesa y unas porciones de comida que quizás un camión se descompuso y el refrigerador que tenían pues se les amoló y tienen que dejarla en algún lugar y llegan a ese orfanatorio y la dejan de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque la fe de ese hombre o de esa mujer que tienen el don de la fe, mucho más desarrollado que cualquier otro cristiano, Dios mira ese corazón. Es increíble, hermano, cómo Dios trabaja en su iglesia, en sus hijos, en el cuerpo del Señor, a través de los dones espirituales. Vamos a terminar aquí con oración, hermanos.